quiero agradecer de corazón a todos los miembros del canal por apoyarme. Literalmente es una ayuda enorme que recibo de ustedes. Recuerden que teniendo la membresía pueden ver los videos unas semanas antes de que los suba regularmente. Tonterías, murmuró Ron con tristeza, dejando caer su mochila descuidadamente junto al fuego, con algunos libros de texto peligrosamente cerca de las llamas. Se dejó caer en un sillón mullido y exhaló con cansancio. ¿Entonces no salió tan bien?, preguntó Harry, levantando la vista brevemente de un mapa de constelaciones repleto de anotaciones. Ron había anunciado su plan de invitar a Hermione al baile de Navidad aquella mañana, mientras los chicos se vestían. Parecía algo inevitable, una solución obvia a un problema ineludible. Y, aunque a Ron le costaba admitirlo, incluso a sí mismo, este año la había notado de una manera diferente. El brillo de sus ojos mientras el paisaje desfilaba en el expreso de Hogwarts. La leve sonrisa que intentaba disimular cada vez que él hacía una broma grosera. El dolor en su frente la mañana después de una noche de estudio, las manchas de tinta en sus muñecas, la prisa con la que caminaba por los pasillos del castillo. La más sutil y delicada curva de su costado. Hermione era guapa. Y cuando no estaban discutiendo, se llevaban sorprendentemente bien. Así que cuando llegó el momento de formar pareja para el baile de Navidad, pensó que tal vez, solo tal vez dijo que lo sentía, pero que ya había quedado con otra persona. Y luego dijo que éramos muy buenos amigos y que no quería estropearlo. Harry frunció ligeramente el ceño, sus ojos verdes se veían un poco borrosos bajo las gafas empañadas. ¡Qué mal! ¿Con quién va? Padma Patil, la gemela de Parvati. De Ravenclaw, respondió Ron, cruzando los brazos con fuerza sobre el pecho. ¿Qué te parece? ¿De qué se trata? ¿Hermione va a salir con una chica? Sí. Quiero decir, no sabía que ella era, ya sabes. La voz de Ron bajó de tono. Los labios de Harry se tensaron ligeramente y se pasó una mano por el pelo oscuro. Si ella está contenta con eso, entonces me parece genial. Tienes razón. Da igual. Supongo que simplemente no soy su tipo, entonces, suspiró Ron, dejándose caer en la silla. En realidad no le molestaba que Hermione saliera con una chica. Lo que le había dolido era la sorpresa. Tal vez ella no se había dado cuenta del cambio que él había notado en ella, tal vez ni siquiera le interesaban los chicos, y lo más doloroso, que pudiera haber algo en ella que él desconocía. ¿Tuviste mejor suerte? Concho. Harry negó con la cabeza. Ella ya tiene novio. Digor y el fuego crepitaba, proyectando sombras sobre los rostros de los chicos y susurrando humo en el silencioso aire de la sala común. Ron bajó la barbilla hasta el pecho, con expresión de resignación. Creo que deberíamos haberles preguntado antes, no habría hecho daño, respondió Harry, bajando la mirada hacia el gráfico confuso que tenía en el regazo. Parecía más preocupado por su trabajo de astronomía que por la falta de perspectivas románticas entre ellos, y era evidente que no le ofrecería palabras de consuelo a Ron esa noche. Tal vez Myrtle la Llorona venga conmigo, dijo Ron sin humor. El tiempo avanzaba implacablemente, sumiendo al castillo en un frenético bullicio mientras los preparativos para el baile de Navidad comenzaban en serio. Y en la víspera del baile, Ron y Harry seguían sin pareja. Todos tienen pareja. Incluso Neville tiene una chica de Hufflepuff, anunció Ron, mientras se dejaba caer sobre sus mantas. ¿Qué voy a hacer? ¿Preguntarle a McGonagall si le apetece bailar? Harry se sentó en el borde de su cama con dosel, con una mueca de disgusto. Al menos no tienes que bailar. Delante de todo el mundo. Al menos tu bata de gala no se parece al camisón de mi tía abuela, replicó Ron. Harry contuvo la risa. ¿Con quién van a irse Amos y Dean? Ron se encogió de hombros. No sé, no lo han mencionado. Probablemente solo nos reuniremos y nos reiremos un rato. Harry hizo una pausa pensativa. Podríamos hacerlo, ¿sabes? Girándose en la cama para mirar a Harry, con una expresión de incredulidad dibujada en su frente pecosa. ¿Qué, van juntos? Sí, ¿por qué no? Bueno, para empezar, tienes que bailar con quien quiera que vayas, dijo Ron lentamente, como si le hablara a un niño pequeño. Harry sonrió y se ajustó las gafas, entrelazó los dedos y se llevó las rodillas al pecho. ¿Qué, no sabes bailar? Esa mueca desafiante, ese brillo en sus ojos que sugería un reto. Este era un lado de Harry que solía estar atemperado por la cautelosa vacilación que arrastraba de sus años con los Dursley, la pesada sombra de una infancia vivida sin ser querido. A veces, Ron se preguntaba cómo habría sido su mejor amigo si no hubiera crecido con esos muggles, si hubiera conservado a sus padres, si hubiera tenido hermanos, si su padrino no se hubiera demacrado durante 12 años, si Harry hubiera crecido feliz.
¿Seguiría siendo amigo del niño pálido y pecoso con sus sándwiches envueltos, en aquel primer expreso de Hogwarts? A veces, Ron podía ver esta versión de Harry, un niño que no era responsable de nada más que de sí mismo, un niño que gastaba bromas, le gustaba el Quidditch y no tenía que preocuparse por casi nada, en los raros momentos brillantes de sus vidas. A Ron le gustaba sacar a relucir esta versión más relajada e infantil de su mejor amigo. Pero en serio, ¿en qué estaba pensando Harry? No, yo sé bailar, dijo Ron con ese tono paciente y resignado. Pero ¿cómo se verá eso, dos tipos abrazados bailando? La mandíbula de Harry chasqueó mientras sus labios se tensaban ligeramente. Como dos personas bailando. Venga, será divertido. Terminamos con ese baile tonto, bebemos un poco de ponche y nos largamos de allí cuanto antes. Ron no dijo nada, simplemente miró a Harry como si su amigo hubiera perdido la cabeza de repente. Harry suspiró y se frotó los ojos con cansancio. La brillante sonrisa que se dibujaba en las comisuras de sus ojos se desvaneció de repente. Mira, es solo una idea. Pero no sé qué se supone que debo hacer, ¿bailar sola? Ron observó la postura defensiva de Harry, su ceño fruncido, sus labios apretados. La ansiedad se palpaba en el ambiente que lo rodeaba. Su voz era apagada. Quizás no sería para tanto. Al fin y al cabo, la gente sabría que solo era una broma. A ninguno de los dos les gustaban los tíos así. Y si aceptar eso hacía que Harry se sonrojara, bueno, Ron era capaz de cualquier cosa. Bien. Harry, que había estado mirando fijamente sus rodillas, levantó la vista tan rápido que sus gafas se le resbalaron por el puente de la nariz. Espera, ¿qué? Ya dije que sí, repitió Ron, arropándose con las sábanas. Vayamos juntos, entonces. Podría ser divertido. Y así no tendrás que bailar con Dumbledore ni con el viejo ojo loco. Harry exhaló suavemente, y para Ron sonó como un alivio. Sonó como música. La noche siguiente, al entrar en el deslumbrante gran comedor, Ron sintió un nudo en el estómago y un nudo en la garganta. Esto había sido un error. Había aceptado el plan de Harry porque sentía lástima por su amigo, y tal vez, solo tal vez, porque él tampoco quería ir solo. Pero sabía que participar en el torneo de los Tres Magos, soportar la profunda desconfianza de la mayoría de la escuela, mientras se preguntaba cómo su nombre había llegado al Cáliz de Fuego, todo eso había afectado visiblemente a Harry, cuya preocupación se reflejaba en las ojeras y en la rigidez de su columna vertebral. Pero mientras marchaban al unísono por el gran comedor, para reunirse con los demás campeones y sus acompañantes, Ron lamentó su rendición nocturna. Esto era extraño. No es así. Al crecer con un grupo de hermanos mayores, todos compitiendo simultáneamente por la atención y la independencia, Ron sabía que estar en el centro de atención era un arma de doble filo. Por un lado, a menudo le molestaba estar siempre relegado a un segundo plano, ser siempre un segundo plano, el segundo al mando, el compañero. Pero por otro lado, sabía que había una especie de libertad en esa ausencia de carga, una libertad en no ser la persona a la que todos querían mirar, y mucho menos observar. Al subir al estrado, Ron sintió el sudor perlado en la nuca, el encaje desgarrado de su túnica pegado a su piel húmeda. Ron sintió que todos lo observaban. Y, por supuesto, lo eran. Algunos estudiantes señalaron disimuladamente a los campeones. A Krum y a la guapísima chica de Durmstrang que estaba a su lado. A Fleur y al capitán del equipo de Quidditch de Ravenclaw, Davies o algo así. A Cedric y Cho. Y a él. Y a Harry. Juntos. El estruendo del gran comedor resonaba en los oídos de Ron, un rugido sordo y palpitante. Mantuvo las manos en los bolsillos, rasgando uno al apretar los puños contra los pliegues desgastados. Miró fijamente al suelo y dejó que todo se desvaneciera en aquel rugido ensordecedor. Sintió que el calor le subía a las mejillas. Se pronunciaron algunas palabras, comenzó la música, y antes de que Ron pudiera siquiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo, Harry sacó sus manos de los bolsillos protectores y salieron corriendo. Bailaron. Y no estuvo nada mal. Ron no tropezó, demasiado, Harry se rió casi todo el rato y no estaban ni de lejos tan juntos como las otras parejas. No parecían una pareja. Cuando la canción llegaba a su fin, Harry sonrió y empujó a Ron para que diera una pequeña vuelta. Ron casi se tropezó con la maniobra inesperada, pero sintió que la solidez se instalaba en sus extremidades temblorosas, mientras la multitud alrededor del estrado estallaba en risitas amistosas y agradecidas. Y entonces, la canción terminó, Harry bajó las manos y todo había terminado. «¿Ves? No está tan mal», murmuró Harry a Ron mientras escapaban del protagonismo del estrado elevado y se deslizaban entre la multitud al comenzar de nuevo la música. Ron rió, con la voz ligeramente tensa.
Sí, supongo. Pero no lo convirtamos en costumbre, ¿de acuerdo? La gente va a hablar. Se frotó el pulgar por la palma de la mano distraídamente, sintiendo el eco del tacto. Hermione apareció de repente a su izquierda, radiante de emoción, con Padma siguiéndola. Oh, eso fue maravilloso, chicos. Han dado un ejemplo estupendo, Harry, Ron, de verdad. Sé que significará mucho para algunos de los otros estudiantes. ¿Qué clase de ejemplo? Preguntó Ron rápidamente, sin pensarlo. Hermione soltó un resoplido seco y brusco, dirigiendo su respuesta a Harry. Volvió a meter las manos en los bolsillos con rigidez. Sinceramente, Ron. Para los estudiantes que creen que está bien acosar a la gente solo porque son diferentes, porque se ven diferentes o porque aman de manera diferente. La comunidad mágica no es precisamente hospitalaria con las relaciones que Bueno, los muggles no son mucho mejores, por supuesto, pero las cosas podrían cambiar, y son muestras visibles de apoyo como esta las que lo hacen posible. Harry sonrió con tensión, pisando disimuladamente el pie de Ron para detener el torrente de palabras que estaban a punto de brotar de su boca. Eso es genial, Hermione, fue todo lo que dijo. Y entonces se marchó, con Padma del brazo, adentrándose entre la multitud que bailaba. Harry se dirigió hacia los poncheras, y Ron lo siguió, sin saber qué más hacer. ¿Qué fue eso? Le siseó a Harry mientras llenaba bruscamente una copa con el ponche brillante. Harry se encogió de hombros. No es nada, no es para tanto. Quiere decir que la gente va a pensar que, bueno, ya sabes, que estamos juntos. ¿Así? Interrumpió Ron. No, Ron, murmuró Harry, poniendo los ojos en blanco. Mira, solo decía que era agradable ver algo más que parejas heterosexuales bailando. Así que ella piensa que somos gays. Joder, Ron. ¿Cuánto tiempo lleva conociéndonos? ¿Y crees que solo porque bailamos en ese estúpido baile va a suponer que nos estamos acostando en secreto? No, replicó Ron con brusquedad. Pero otras personas sí lo harán. Nadie va a pensar eso, Ron. Y aunque lo pensaran, no significa nada, porque nosotras no lo pensamos. Y ese es precisamente el punto que Hermione quería destacar, sinceramente. Que este es el tipo de juicio con el que algunas personas tienen que lidiar, solo porque son chicas que quieren bailar con chicas, o lo que sea. Harry apuró su copa y salió del gran comedor sin siquiera dirigirle una mirada a Ron. Harry tenía razón. En realidad, nada cambió después del baile de Navidad. Algunos chicos de otras casas les lanzaron miradas curiosas al trío cuando comenzaron las clases después de las vacaciones de invierno, pero nadie dijo nada, y sus compañeros de Gryffindor no se inmutaron. Fred y George bailaron un vals en la sala común una noche, dando vueltas sobre Harry y Ron, que intentaban desesperadamente terminar un ensayo de pociones, tirando sus libros y piropeándolos con buen humor. Ron vio a Dean agarrar el codo de Harry una mañana, cuando se quedaron en el dormitorio antes de ir a desayunar, pero ni siquiera estaba seguro de qué habían hablado. Cuando Ron le preguntó al respecto mientras comían salchichas y tostadas, Harry simplemente negó con la cabeza. Desde el altercado por el ponche, la relación entre Ron y Harry había sido tensa, pero al comenzar el nuevo trimestre, la tensión se disipó. Había otras cosas de las que preocuparse, y era más fácil olvidar lo sucedido aquella noche, así que eso fue precisamente lo que hizo Ron. Por ahora. El trimestre se prolongó, febrero estuvo consumido por la segunda prueba, luego llegó la primavera, las vacaciones de Pascua, y la tercera prueba se cernía ominosamente. Rita Skeeter andaba de un lado para otro, escribiendo rumores y sembrando la discordia. Habían ido a visitar a Sirius a las afueras de Hogsmeade en marzo, y él había estado delgado y demacrado, envuelto en oscuras premoniciones de peligro que flotaban en el aire. Ron sabía que a Harry le había dolido ver a su padrino buscando comida, escondiéndose en cuevas. Sabía que Harry se culpaba a sí mismo por el regreso imprudente de Sirius, incluso cuando su presencia ofrecía cierto consuelo. Esa sensación general de inquietud se le pegó a Ron como una segunda piel, y sabía que Harry y Hermione sentían lo mismo. Siempre era un shock cuando la vida normal atravesaba la niebla de preocupación que envolvía a los tres amigos. La noche en que Hermione apareció junto a sus camas, con los ojos rojos por las lágrimas, porque Padma había terminado la relación. Una tarde de domingo inusualmente perezosa, jugando al ajedrez mágico con Harry en la sala común. Risas entrecortadas brotando de cuerdas vocales tensas cuando algo era simplemente gracioso, el sonido rompiéndose en fragmentos afilados porque no se reían mucho últimamente. A medida que los setos del campo de Quidditch se hacían más altos y las semanas previas a la tercera prueba se acortaban, era difícil negar el amargo sabor del peligro en el aire.
Ron y Hermione intentaron ayudar a Harry a prepararse lo mejor que pudieron, pero el día de la tercera prueba, Ron sintió que veía a Harry correr de cabeza hacia el infierno. Y entonces, el mundo cambió. Porque Harry salía del laberinto, cargando el cuerpo inerte de Cedric Diggory en sus brazos. Porque quien no debe ser nombrado había regresado. Porque ya nada era seguro. Porque Ojo Loco Moody no había sido Ojo Loco Moody, después de todo. Porque parecía que ya no se podía confiar en nadie. Harry parecía muy lejano, después de que Diggory muriera y él viviera. De nuevo. Hermione dijo que no debían presionar a Harry, que solo debían apoyarlo y estar presentes, y Ron lo intentó. Pero sentía que le faltaba algo, como si hubiera algo que debiera hacer para acortar esa distancia inconmensurable entre Harry y el resto del mundo, y simplemente no podía descifrar qué era. Cada uno siguió su camino, porque aunque el mundo había cambiado, las estaciones seguían su curso y era verano. Ojalá pudiéramos darle noticias de verdad, dijo Hermione con frustración, mientras escribía otra carta críptica a Harry con su pluma. Debe de estar destrozado. Sí, dijo Ron en voz baja, intentando escribir su propia carta mientras protegía sus dedos del afilado pico de Hedwig. Ella le mordisqueaba la piel con furia, impulsando a Ron a seguir escribiendo. Había tanto que decir, pero se lo habían prometido. Echaba de menos a Harry. Un día, Bill apareció en la escalinata del número 12 de Grimmauld Place, con su larga melena roja recogida de forma descuidada y los ojos cansados. Pero sonrió al cruzar el umbral. Cuando Molly Weasley vio a su hijo mayor, sus ojos se iluminaron con el terrible alivio que solo conocen las madres con hijos soldados. Viajar por trabajo en Gringotts le brindaba a Bill la tapadera perfecta para alertar a brujas y magos extranjeros del regreso de quien no debe ser nombrado. Pero pasarían semanas antes de que se recibiera noticia de Bill, quien viajaba solo, dormía en tiendas de campaña y se movía con prisa y sigilo. Oh, Bill. No sabía que nos veríamos tan pronto, esto es maravilloso. Debes estar hambriento, te prepararé algo de comer, y luego tal vez podamos hablar de tu cabello, ¿sabes? Bill simplemente se echó a reír. Tranquila, mujer. Apenas he estado aquí un instante y tengo que informar a Dumbledore en cuanto llegue. ¿Cuánto tiempo podrás quedarte, querida? Preguntó Molly con voz firme, pero con los dedos apretados alrededor de su varita mientras dirigía una sinfonía culinaria, con ollas que chocaban y vapor que chisporroteaba. Un par de días, supongo, dijo Bill con naturalidad. Tengo muchas ganas de dormir en una cama de verdad. Llegó Dumbledore, y los miembros de la orden se escabulleron tras puertas cerradas para la reunión informativa de Bill. Fred y George intentaron escuchar, pero no lograron captar mucho. Ginny y Ron permanecieron sentados en silencio en lo alto de la escalera, esperando ver a su hermano, esperando alguna prueba de que estuviera bien. Hermione se sentó con ellos, con la cabeza apoyada en el hombro de Ron. Ron no tenía un hermano favorito, exactamente. En cierto modo, se sentía más unido a Fred y George, simplemente porque eran los más cercanos en edad. Pero los gemelos tenían su propio lenguaje y, la mayor parte del tiempo, tejían una red impenetrable a su alrededor. Charlie siempre había sido inalcanzable para Ron, para todos, en realidad. Siempre había sido diferente a los demás, y cuando terminó sus estudios en Hogwarts, se fue más lejos que nadie, a vivir con los dragones. Ron sabía que su madre no terminaba de comprender por qué su hijo había hecho eso, por qué los había abandonado para coleccionar huevos de dragón y brillantes cicatrices de quemaduras. Arthur entendía un poco mejor a su hijo, y Charlie y Ginny siempre habían sido inusualmente unidos, pero, en realidad, Charlie había sido inalcanzable incluso antes de irse. En ese preciso momento, Perky ni siquiera merecía ser tomado en cuenta. Pero Bill. Ron siempre había admirado a Bill, que era genial. Era un buen hijo. Había sido un estudiante ejemplar. Llevaba pendientes metálicos y su pelo largo era motivo constante de reproches por parte de su madre, pero Bill también era un hijo del que estar orgulloso. Y había sido el primero, lo que le otorgaba una distinción especial a los ojos de Ron, el último de los chicos. Bill siempre sabía qué decir para tranquilizar a su madre, para captar el interés de su padre, para mediar entre hermanos que discutían. Bill siempre parecía tener respuestas cuando los demás no las tenían, y Ron tenía una pregunta que necesitaba hacer. Ron quería hablar con Bill sobre algo que le había estado rondando la cabeza desde el pasado diciembre. No se había dado cuenta hasta el día en que el mundo cambió, hasta que vio el cuerpo de Diggory en los brazos de Harry. Él y Hermione se levantaron de un salto, con el terror reflejado en el rostro de ella, y él susurró involuntariamente. Podría haber sido él. Cuando se acercaron lo suficiente para ver los ojos de Harry, estos eran duros, sombríos y apagados.
De repente, Ron se dio cuenta de lo viejo que parecía su amigo. Demasiado viejo para ser un niño, como se suponía que debían ser. Podría haber sido él, pensó Ron mientras se llevaban el cuerpo de Diggory. De repente, el recuerdo de una noche de invierno irrumpió en la bruma de la conmoción de Ron. Recordó el tirón de las manos de Harry, el sonido de la música y las risitas de la multitud cuando Harry lo hizo girar, pero sobre todo, recordó el brillo en los ojos de Harry. Ese brillo se había apagado, ¿y si hubiera sido él? Sintió un nudo en el estómago, la piel se le puso fría y blanca, y sintió como si alguien le hubiera arrebatado todo el aire del pecho. Ron quería abrirse paso entre la multitud de profesores, agarrar a Harry por los hombros y alejarlo de todo aquello. Quería examinar su piel con una lupa, inspeccionando cada centímetro en busca de heridas. Quería abrazar a Harry, esta vez sí. Y el deseo era duro, pesado y violento, e hizo temblar a Ron, por miedo y necesidad a la vez, pero antes de que pudiera llegar hasta Harry, este se había ido. Esa noche, Ron había soñado con el baile de Navidad. Pero esta vez, dejó que su brazo rodeara la cintura de Harry, y se acercaron un poco más, y sintió de nuevo el rugido de ese deseo, y los ojos de Harry eran brillantes, de un verde brillante, y de repente, eran demasiado brillantes, todo era demasiado brillante, todo se hizo pedazos, y Ron se incorporó de golpe, sudando en su cama. «¿Te equivocas, Ron?», murmuró Neville adormilado desde su cama cercana. «¿Estás bien?». «Sí, Neville», le había susurrado Ron. «Solo fue un sueño». Después de que la orden se dispersara, y Molly atiborrara a Bill de estofado, y Ginny abrazara fuertemente a su hermano, y Arthur sonriera con cariño a su hijo mayor, y Fred y Josh se aparecieran vertiginosamente alrededor de Bill con ese molesto crujido, 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 después de que todo eso terminara, Ron agarró a su hermano por la manga en las escaleras. «Probablemente estés agotada, pero ¿puedo hablar contigo un minuto?», preguntó Ron, sintiendo que la vergüenza se apoderaba de sus mejillas. Bill sonrió, con los ojos algo pesados, pero con una sonrisa acogedora en los labios. «Cuando quieras, hermanito. ¿Vienes a mi casa?». Ron siguió a Bill hasta una pequeña habitación al final del laberíntico pasillo. No era mucho más grande que una despensa y estaba vacía, salvo por la mochila de Bill, repleta de cosas, y una pequeña cama plegable. Era claramente un dormitorio improvisado. Una estación de paso para los miembros de la orden que estaban de viaje. Con los ojos entrecerrados, Bill se desplomó sobre la camilla, que crujió levemente al deslizarse sus largas extremidades por los bordes. Ron se apoyó contra la puerta cerrada, con la respiración agitada. Tras un instante de silencio, Bill se incorporó, apoyándose contra la pared oscura, y alzó la vista para observar la figura encorvada y nerviosa de su hermano menor. De repente, el cansancio desapareció del rostro de Bill y se despertó por completo. «¿Quieres sentarte?», preguntó con suavidad. Ron levantó la barbilla de golpe, como si hubiera olvidado que no estaba solo. Caminó unos pocos pasos hasta la camilla y se dejó caer, con los brazos pegados al pecho. El silencio se prolongó y, una vez más, fue Bill quien lo rompió. «¿Qué te pasa, Ron?». Inclinó el hombro para darle un suave codazo a Ron, como si despertara a alguien de un sueño profundo. Ron parpadeó rápidamente y volvió a la pequeña habitación. «Cuando estabas en Hogwarts, tú ya sabes, salías con gente, ¿verdad?». «Sí», respondió Bill con voz firme, suavizando el matiz de incertidumbre que se percibía en su voz. ¿Qué clase de gente?». No era un secreto, pero no se hablaba mucho de ello. Su familia no se había enfadado cuando Bill había salido del armario como bisexual, pero simplemente era algo de lo que nadie sabía cómo hablar, y Bill había sido muy Bill al respecto. No había necesitado hablar de ello. No había tenido dudas. Simplemente había vuelto a casa un verano, y cuando Molly le preguntó por esa chica tan guapa de Ravenclaw con la que había estado saliendo en otoño, Bill sonrió con naturalidad y dijo que ya no salían, pero que seguían siendo amigos. Cuando Fred, con curiosidad, le preguntó a Bill, el brillante y encantador Bill, tan guapo y perfecto, la niña de los ojos de su madre, siempre llevando a chicas guapas a Hogsmeade. ¿Y ahora quién está en la cubierta?, Bill simplemente se rió. «Se llama Richard, es de mi mismo año», de Hufflepuff. Molly levantó la vista rápidamente, con atención. «Ah, ¿sí? Bueno, Bill, eso es maravilloso, es encantador. Y la verdad, eso fue todo». Porque todo lo que Bill hacía era maravilloso, encantador, porque lo hacía con calma y seguridad. Un par de conversaciones con sus padres para explicarles los detalles. «No, mamá, no soy gay, soy bisexual, así que sí, me gusta casi todo el mundo».
Bueno, no todo el mundo, pero ya me entiendes, y un rechazo fraternal pero firme a un comentario bastante grosero de Fred, y eso fue todo. Perky se había puesto un poco tenso con la noticia, pero claro, así era Perky, siempre temeroso de cualquier señal de diferencia. Arthur enseguida se entusiasmó con la idea, sobre todo cuando supo que el padre de Richard era un mugle que tenía un taller mecánico. Charlie le guiñó un ojo a Bill por encima de la mesa, y aunque nadie preguntó, todos estaban bastante seguros de que Charlie lo sabía desde hacía tiempo. Y eso fue todo, de todo tipo, sobre todo en mis últimos 2 años. ¿Te acuerdas de Vesta? Era un año menor que yo, de Ravenclaw. ¿Y Richard? ¿Ese era el chico que ayudaba a papá con el coche? Ron asintió, pero no dijo nada. Hubo algunos otros, nada realmente significativo, pero me estás preguntando sobre otra cosa, ¿verdad? Ron se llevó las rodillas al pecho. Solo, me preguntaba. ¿Cómo lo sabías? Que eras, ya sabes. Terminó Bill suavemente. Sí, eso, asintió Ron, con expresión de profunda tristeza. Bueno, supongo que sentía lo mismo por las chicas y los chicos. No es una respuesta muy profunda, pero no tuve una gran revelación ni nada por el estilo. Creo que siempre lo supe. Me gustaban ambos, y a veces, cuando mis amigos hablaban de las chicas a las que querían besar, sabía que también había algunos chicos a los que me gustaría besar. Ron echó la cabeza hacia atrás contra la pared. ¿Lo haces sonar tan fácil? ¿Nunca te sentiste confundido al respecto, o algo así? Bill hizo una pausa. A veces. La mayoría de las veces, lo sabía por mí mismo, pero no sabía cómo explicárselo a los demás. Y a veces tenía miedo. Ron se giró rápidamente para mirar a Bill a los ojos. Nunca había visto a su hermano tener miedo de nada. Bill soltó una risita. Sí, lo era. O sea, da miedo. Es ser diferente de una manera que hace que algunas personas te odien, lo cual no es correcto ni justo ni culpa mía, pero es la verdad. Pero a mamá y a papá les pareció bien, ¿verdad? Se portaron de maravilla, dijo Bill con firmeza. Todos ustedes se portaron de maravilla. Prácticamente todo el mundo se portó de maravilla. Ron exhaló. ¿Hay algo de lo que quieras hablar, tal vez? ¿Crees que podríamos? Y Bill se interrumpió, porque no estaba seguro de cómo preguntarle a su hermano sin asustarlo y hacer que saliera corriendo. Pero Ron no se movió en absoluto, salvo para asentir levemente con la cabeza. Bill esperó en silencio a que Ron hablara. Creo que podría ser como tú. ¿Podría gustarme las chicas y los chicos? Bill sonrió. ¿Alguien en particular? Ron volvió a quedarse callado, y cuando habló, no respondió. ¿Alguna vez te has enamorado de alguien que no sentía lo mismo por ti? Oh, muchísimas veces, dijo Bill riendo. Ron frunció el ceño. No, quiero decir, porque no lo eran. Como tú. Bueno, sí, dijo Bill en voz baja. Pero uno no lo sabe hasta que pregunta. ¿Preguntar qué? Pregúntales si les gustas. Pregúntales si les gustan los chicos. Pregúntales si quieren ir a Oxmeade contigo. Hay muchas maneras de preguntar, la verdad, y si es alguien que conoces. ¿Y si es tu amigo? Bill observó atentamente el rostro de su hermano menor, recalculando. Me escribiste sobre Hermione el pasado diciembre, ¿te refieres a ella? Una noche, cuando no podía dormir, Ron le envió una carta a Bill contándole que había invitado a Hermione al baile de Navidad y que ella lo había rechazado, y que pensaba que tal vez ni siquiera le interesaran los chicos, y mucho menos él. Se arrepintió enseguida de haber enviado esa carta tan desordenada, pero la respuesta de Bill llegó casi de inmediato, tranquila y serena. La única forma de saber si le gustas es preguntándoselo. Y si te preocupa si es gay, bisexual, heterosexual o algo completamente distinto, la única forma de saberlo es preguntándoselo. Pero probablemente esas sean dos conversaciones distintas. Ron nunca tuvo la primera conversación. Descubrió que, una vez superado el impacto inicial, lo único que realmente quería era conservar a su amigo. Pero la segunda conversación sí se produjo, aunque no porque Ron ni Harry la pidieran, sino porque Hermione se ofreció voluntariamente. Para que lo sepas, dijo secamente una noche, sacudiendo sus pergaminos, voy a salir con Padma otra vez. Genial, Hermione. Respondió Harry distraídamente. Cuando la mirada penetrante de Hermione se posó en Ron, él solo sonrió y asintió. Ella pareció aliviada. Me he dado cuenta de que me gustan las chicas, dijo con el mismo tono, aunque su voz era un poco más suave ahora. Yo también, dijo Ron riendo, alisando las arrugas de preocupación en la frente de Hermione. Harry negó con la cabeza, sonriéndoles a ambos. No, dijo Ron con voz débil. No, Hermione. No, no lo sé. Es tan terriblemente confuso.
Bill esperó. Y Ron dejó la frase inconclusa, y luego suspiró con resignación, como si estuviera listo para dejar que el peso se le quitara de encima. Harry, creo. Bill asintió, con una leve sonrisa asomando en sus labios. Harry parece estar muy bien, Ron. Lo sé, respondió Ron con tristeza. ¿Pero qué puedo hacer al respecto? Ya sabes lo que voy a decir. Tienes que preguntarle. Pero si te preocupa vuestra amistad, yo no me preocuparía. Harry no parece de los que se deshacen de sus amigos fácilmente. Puede que al principio sea un poco difícil, pero no creo que lo pierdas, pase lo que pase. Ron no dijo nada, pero al levantarse para ir a su habitación, caminaba un poco más ligero por haber revelado el secreto que había estado creciendo en su pecho. Aproximadamente una semana después de la conversación nocturna de Ron con Bill, Harry vino a quedarse en el número 12 de Grimmauld Place. Estaba furioso. Hermione contuvo las lágrimas amargas mientras Harry arremetía contra su silencio, y poco podían decir para convencerlo de que no lo habían olvidado, de que nunca quisieron abandonarlo a su aislamiento en Privet Drive. Lo pusieron al día lo mejor que pudieron, y durante la cena, Sirius y Remus, o el profesor Lupin, como Ron siempre lo llamaba, le pasaron algunos datos, a pesar de los esfuerzos de la señora Weasley. Pero Harry seguía enfadado, insatisfecho y empeñado en castigar a Ron y Hermione por su dolor. Estallaba violentamente en momentos impredecibles, lastimando a cualquiera con quien chocara. Estaba más delgado que al final del trimestre y su piel se había vuelto grisácea por la falta de sueño. Se sentía más distante que nunca, y cuando Ron le miró a los ojos, la luz se había apagado por completo. Se suponía que Harry compartiría habitación con Ron en Grimmauld Place, pero cuando Sirius le ofreció la suya, pasó la mayoría de las noches con Buckbeak, intentando mantenerlo tranquilo, así que es tuya si la quieres. Harry la aceptó. Cuando se reunían por las mañanas para librar la guerra contra la casa ancestral de Sirius, Harry se mostraba distante y rara vez hablaba con los demás. No sé qué deberíamos hacer, susurró Hermione preocupada una tarde. No podemos ayudarlo si ni siquiera quiere hablar con nosotros. No lo sé, Hermione, respondió Ron. Si no quiere estar con nosotros, no tiene por qué estarlo. Cuando Harry llegó, un manojo de ira, dolor y traición reprimidos, Ron apartó de su mente cualquier pensamiento sobre su conversación con Bill. Harry ni siquiera soportaba ser amable, y Ron no podía imaginar cómo reaccionaría si intentara declararle su amor eterno. ¿Preguntarle si a él también le gustaban los chicos? ¿Besarlo? Simplemente no era posible. Pero por la noche, mientras Ron yacía despierto en su habitación vacía, los recuerdos afloraron sin previo aviso. Del baile de Navidad, del día en que murió Diggory y de todos los días intermedios. Ni siquiera estaba seguro de lo que sentía al respecto, de lo que sentía por Harry. Bill lo había hecho sonar tan fácil, como si uno simplemente lo supiera, pero Ron no estaba tan seguro. Quizás así es como uno se siente por su mejor amigo. Pero entonces pensó en cómo las manos de Harry se cerraban en puños cerrados cuando se enfadaba, o en cómo su piel cálida y morena contrastaba con las sábanas blancas y frías de sus camas de Hogwarts, o en el sonido de su voz cuando murmuraba un chiste, solo para los oídos de Ron. Y recordó cómo se sintió al ver a Harry salir tambaleándose del laberinto, sosteniendo a un chico muerto. Como si su cuerpo se estuviera volviendo del revés, como si estuviera tragando grava, como si hubiera volado tan alto que no pudiera respirar. ¿Podría haber sido él? ¿Qué habría hecho Ron si lo hubiera sido? Y a veces, pensaba en cómo sería besar a Harry. Abrazarlo, mirarlo a los ojos y ver esa risa brillante y centelleante reflejada en verde, todo para él. Tal vez esto fue solo una reacción al horror que sintió al ver el rostro pálido de Harry y el cuerpo inerte de Diggory en sus brazos, el día de la tercera prueba. Tal vez no fue real, pero si Ron lo pensaba bien, si se exigía honestidad a sí mismo, sabía que no era así. Sabía que algo había cambiado el día en que Harry lo invitó al baile de Navidad, el día en que contempló la mera posibilidad de algo más. Simplemente no era posible. El viento aullaba contra la ventana, y Ron, frustrado, apartó las mantas rígidas a los pies de la cama. Otra noche en vela, mirando el cielo a través del cristal sucio, intentando no pensar. Al principio, pensó que el leve golpeteo en su puerta era solo un eco de la estructura crujiente de la casa. Pero cuando ignoró el golpeteo, volvió a sonar con más insistencia, acompañado del susurro de su nombre. Ron se incorporó de golpe, buscando el mango de su varita en la mesita de noche, con un leve escalofrío de miedo en la nuca. La puerta se abrió con un crujido vacilante y una figura se deslizó dentro, con los rasgos ocultos entre las sombras. Ron murmuró lumos y el brillo de su varita iluminó el rostro del visitante nocturno. Acosar.
Sí, soy yo, respondió Harry en voz baja. ¿Te desperté? No, no pude dormir, ¿estás bien? ¿Qué pasa? Harry caminó lentamente sobre las toscas tablas del suelo, sus gafas brillando a la luz. Solo, quería hablar contigo. A Ron se le cortó la respiración. De acuerdo, es una tontería, de verdad. No, no es, quiero decir, está bien. ¿Qué está pasando? Harry se sentó a los pies de la cama de Ron y, de repente, le pareció diminuto. Harry había llegado a Grimmauld Place rebosante de amargura, de ira y frustración, y ahora, simplemente parecía cansado. Y solo. Ron apagó la luz de su varita y esperó. Tengo sueños. Sobre Cedric. Sobre Voldemort, y Ron, por una vez, ni siquiera se inmutó al oír el nombre, se quedó muy quieto mientras Harry hablaba con voz quebrada. No puedo dormir. Tengo miedo de dormir. Ron abrió la boca para responder, para tranquilizar, pero Harry siguió hablando, sus palabras brotando a borbotones, como si dejaba de hablar nunca pudiera volver a empezar. Me he portado fatal contigo, con Hermione y con todo el mundo, la verdad. Sé que lo intentaste y que no es culpa de nadie. Fue terrible tener que volver allí, completamente sola, después de todo. Y cuando pensaba en vosotras dos, Hermione y tú sentía celos, y eso no fue justo, y lo siento, de verdad. Los dedos de Ron se crisparon, un movimiento involuntario mientras se extendía instintivamente a través de la oscura distancia hacia Harry, pero estaba demasiado lejos para alcanzarlo. Yo solo no sé. Ni siquiera debería molestarte, he sido un completo idiota contigo, probablemente ni siquiera quieras hablar conmigo. Claro que sí, Harry, dijo Ron apresuradamente. Los dos, Hermione y yo. Nosotros no me imagino cómo te sientes, amigo, pero sabíamos que no nos odiabas ni nada. Solo queríamos ayudar. Yo solo quiero ayudar, eso es todo. Gracias, dijo Harry en voz baja. Durante unos instantes, permanecieron sentados en un silencio cómplice, escuchando el viento azotar el suelo. ¿Crees que? Comenzó Harry. No, es una tontería. El armazón de la cama crujió cuando Harry comenzó a levantarse y a alejarse. No, espera, dijo Ron rápidamente, enderezándose un poco. Sea lo que sea, por supuesto. Harry se detuvo, hizo una pausa y luego habló. ¿Puedo quedarme aquí esta noche? Ni siquiera sé si podré dormir, pero no quiero volver a esa habitación solo. Su voz vaciló, avergonzado. Por supuesto, repitió Ron rápidamente, moviéndose hacia el lado izquierdo de la cama, justo cuando Harry se arrodillaba en el suelo. Oye, mira, nunca vas a pasar una noche decente ahí abajo. La cama es lo suficientemente grande, sube aquí. Harry no dijo nada mientras se deslizaba bajo la colcha. Cuando Ron despertó a la mañana siguiente, ya no estaba. Harry parecía estar recuperándose. El tono grisáceo de su piel se desvaneció y las ojeras moradas comenzaron a desvanecerse. Sonreía con más facilidad y la barrera permanente que lo rodeaba se fue atenuando. Hermione le dedicaba a Ron miradas de agradecimiento mientras su mejor amigo volvía a ser el de siempre, y una tarde intentó acorralarlo en el rellano para intercambiar explicaciones sobre el repentino cambio. Ron simplemente la ignoró, pero tenía una idea. Cada noche de esa semana, Ron había oído esos suaves golpes en la puerta y el silencioso rasguño de los pies descalzos de Harry sobre las tablas del suelo. El jadeo de la cama cuando se deslizó bajo la colcha del lado derecho. El murmullo de los buenos días intercambiados. Y por la mañana, siempre se había ido. No hablaban del tema. Parecía ser una regla no escrita. Harry nunca pedía permiso, salvo por su suave golpe en la puerta, aunque era más un saludo que una pregunta. Ron nunca le preguntó a Harry por qué. Después de aquella primera noche, Ron dejó el lado derecho de la cama vacío para Harry. No sabía si Harry volvería. Apenas se habían dirigido la palabra aquella primera mañana. Pero volvió. Dormían separados. La cama era ancha y dura, y era fácil que se formara un hueco entre ellos con las sábanas. Ron no se permitía pensar en estirarse para cruzar ese abismo. La tercera noche, Harry le dio una patada en la espinilla a Ron, que se retorcía en sueños, presa de una pesadilla. Ron se despertó sobresaltado, desorientado por el dolor repentino e intenso y los gritos ahogados de Harry. Harry, amigo, tienes que despertar, estás teniendo una pesadilla, dijo Ron en voz baja y urgente, agarrando el hombro de Harry con la mano y sacudiéndolo suavemente. Harry se quedó inmóvil al contacto, pero no abrió los ojos. No parecía despertar. Ron lo observó unos instantes nervioso, pero parecía que Harry había escapado del espectro que lo atormentaba en sus sueños, y su respiración se normalizó.
Ron volvió a sumergirse en su propio sueño, soñando con árboles imponentes, destellos de luz y el latido acelerado de su propio corazón, la sensación de ser perseguido. Por la mañana, Harry ya no estaba, como siempre. Cayó la noche y, por cuarta vez, Ron oyó aquel suave golpe. Se despidieron con un buenas noches, y aunque Ron había pasado la mayor parte del día preguntándose si debía contarle la pesadilla a Harry, parecía más fácil simplemente dormir. Había algo reconfortante en escuchar el ritmo de la respiración de Harry, en sentir su peso en la cama. Sólido, presente, cercano. Cuando los primeros rayos de luz se refractaron en la habitación, Ron se despertó con el movimiento de la cama mientras Harry se giraba de lado, listo para escabullirse sin hacer ruido. Sin pensarlo, sin cuestionarlo, Ron extendió un brazo por encima del abismo de sábanas enredadas y rodeó con la mano el hueco del codo de Harry. Harry se giró, sobresaltado. Hasta esa mañana, siempre había podido escapar de la habitación de Ron sin decir nada, y podían seguir con sus días fingiendo que, de alguna manera, no compartían sus noches. No te vayas, dijo Ron con la voz amortiguada por el sueño, bostezando contra la almohada. No tienes que irte. No es temprano. Vuelve a dormir. Y Ron soltó el brazo de Harry, abriendo los ojos soñolientos para mirarlo fijamente. De acuerdo, dijo Harry en voz baja. Se acomodó de nuevo en la cama, pero esta vez fue diferente. Fue intencional. Aquel abismo había sido traspasado, y parecía que la inconmensurable distancia ahora era apenas un hilo. Ron entrecerró los ojos y se giró sobre su lado derecho, respirando lenta y cuidadosamente. Estaba despierto, pero tenía el valor de un sueño y dejó que su brazo descansara extendido, como un puente sobre la gran división en aquella pequeña cama. Harry se volvió hacia Ron. Durante unos instantes, permanecieron inmóviles y juntos. A medida que la habitación se iluminaba con el amanecer gris, el sueño regresó a ambos, entumeciendo lentamente sus extremidades y regularizando su respiración. Pero antes de volver a soñar, Ron se atrevió a acercarse un poco más, a inclinarse hacia adelante, sin llegar a tocarse, pero explorando el espacio de la posibilidad. Más tarde, cuando los habitantes del número 12 de Grimmauld Place empezaron a despertarse y a moverse con paso ligero hacia un nuevo día, Ron se despertó y descubrió que Harry seguía dormido por primera vez. En su descanso matutino, se habían acercado aún más, inconsciente y conscientemente a la vez, y Ron sintió el calor de la piel de Harry, el susurro de su respiración e incluso, al parecer, el suave ritmo de su corazón en reposo. Tan cerca. Lo suficientemente cerca como para extender la mano y tocarlo deliberadamente, no por esta feliz casualidad de convivencia, sino de una forma irreversible. Podía inclinarse y presionar sus labios contra los de Harry, incluso. Podía robarle un beso. Pero el robo parecía un crimen demasiado grave, y Ron se mantuvo inmóvil mientras Harry comenzaba a despertar de su propio letargo. Sus ojos verdes se abrieron de golpe y parpadearon mirando a Ron, sus labios se curvaron en un gesto pensativo, su boca se abrió para mostrar unos dientes blancos y suaves y un aliento dulce y putrefacto. Oh, dijo Harry, y eso fue todo. Había algo más que decir en el lenguaje de sus cuerpos tan cercanos. Y entonces, Harry se levantó y se fue. La habitación estaba fría. Ron se estremeció y un dolor sordo e hinchado le recorrió el cuerpo desde los dedos de los pies hasta las costillas y la garganta, donde se le quedó clavado. Pasaron el día limpiando rincones oscuros y armarios amenazantes, quitando telarañas, lo que le revolvió el estómago a Ron, y escuchando el crujido de los seres vivos en las cortinas. Harry se había retraído de nuevo, con la mirada fija en una máscara de acero. Hermione alternaba la mirada entre Harry y Ron, dándole vueltas a las posibles explicaciones una y otra vez. Ron evitaba su mirada con esmero. Harry apenas hablaba. Ron sabía que no podía esperar oír el sonido de los nudillos de Harry contra la madera de su puerta esa noche, pero aún así, se encontró despierto esperándolo. Con esperanza. Algo se había roto cuando se despertaron juntos esa mañana. Y ahora, Ron se revolvía inquieto bajo su edredón, pensando en disculpas a medias y preguntándose si Harry también estaba despierto. Sentía que de alguna manera había engañado a su amigo, que lo había embaucado para que se acercara a él. Como si le hubiera robado algo mucho más valioso que un beso. Y él solo quería ayudar, solo intentaba ayudar, pero estaba ese recuerdo de bailar bajo copos de nieve encantados mágicamente, y la persistente presión de labios soñados. El atisbo de esperanza en su estómago cuando Harry se giró para mirarlo, se había quedado en la cama esa misma mañana. Así que no solo intentaba ayudar a su amigo.
Intentaba ayudar a alguien a quien amaba, y era un amor con aristas afiladas y suaves ondulaciones. Ron apartó la colcha y se deslizó fuera de la cama, demasiado vacía. No podían seguir dando vueltas el uno alrededor del otro, bailando, con el sonido de la música regresando como el estruendo del océano. Tenían que decir algo, hacer algo. Ron tenía que preguntar. Empujó la puerta y echó un vistazo al oscuro pasillo. La casa estaba en silencio, salvo por los crujidos y siseos habituales, y los leves ecos de ronquidos tras las puertas cerradas. Ron se dirigió a las escaleras y subió hacia la habitación de Sirius, hasta la cama de Harry. Cuando se quedó de pie frente a aquella puerta silenciosa y oscura, se preguntó si Harry se habría sentido así la primera noche. Si habría llamado a la puerta sin saber qué decir. Si habría cruzado el umbral con un nudo en la garganta. Harry había venido a pedir ayuda, y Ron estaba allí para pedir algo completamente distinto, pero tal vez, solo tal vez, la inquietud era la misma. Apoyó la mano cerrada contra la puerta en silencio, respiró hondo y llamó 1, 2, 3, lo más suavemente que pudo. Abrió la puerta sin esperar respuesta. Harry estaba despierto, sentado con las piernas cruzadas en una cama grande, con los restos del desarrollo emocional detenido de Sirius esparcidos por todas partes, y los pósteres despegados aferrados con tenacidad a las paredes. Una sola vela iluminaba el rostro de Harry, que se tensó al ver la cabeza de Ron asomarse por la puerta. «¿Puedo pasar?», susurró Ron. Harry asintió. Al entrar en la habitación a oscuras, Ron lamentó de inmediato, con intensidad y vehemencia, aquel impulso. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a preguntar? Harry, dijo en un susurro entrecortado, de pie al pie de la cama. Mira, lo siento, pero tenemos que hablar de esto. Siento si hice algo mal, y probablemente esté a punto de hacer algo aún peor, pero tengo que decirte algo. Y preguntarte algo. Harry asintió de nuevo, aún en silencio. Las siguientes palabras de Ron salieron disparadas en un torrente febril y tartamudo. Creo, bueno, no, a la mierda, lo sé, que tengo, bueno, es que me gustas, un poco, o tal vez mucho, no lo sé. Joder. No creo ser gay, pero tal vez me gusten ambos, o algo así, pero bueno, me gustas. Y quería saber si tal vez te gustaría hacer algo juntos. Oh, joder, como una cita. No. Debería, lo que quería saber, ¿crees que podrías, bueno, sentirte atraído por mí? ¿Un poco? Probablemente no. Joder. ¿Por qué estoy siquiera? Esto es una mierda absoluta, nunca debería haber. Ron. La voz de Harry contuvo el torrente de frases a medio romper que brotaban de Ron, quien rápidamente estrechó la mirada para encontrarse con la de Harry. ¿Sí? Respondió con cansancio. ¿Crees que podrías venir a sentarte en la cama? ¿Y no quedándote de pie sobre ella? Sí, claro, dijo Ron apresuradamente, moviéndose para sentarse en el extremo más alejado de la cama, con una expresión de absoluta angustia. Harry respiró hondo y jugueteó con sus gafas, un tic nervioso inusual en él. Cuando habló, su voz fue suave y tranquila. ¿Qué quieres decir con que crees que te gusto? Ron negó con la cabeza. No. Quiero decir, sí, lo creo. Pero no lo creo, honestamente. Lo sé. Creo, no, joder, sé que empezó un poco con el baile de Navidad. No me di cuenta entonces, solo entonces. Pero en el laberinto, cuando volviste, entonces lo supe. Y pensé que si lo ignoraba, desaparecería, porque tal vez así es como se sienten los amigos. Pero luego hablé con Bill, y griega. ¿Hablaste con Bill? Preguntó Harry, y casi parecía divertido. Sí, suspiró Ron. Y no sé, sé que es real. De verdad. Me gustas, quiero decir. Y no pasa nada si no me correspondes, lo entendería perfectamente. Y me gustaría que fuéramos amigos. Como lo somos. Por favor. Joder, no debería haber dicho nada, y ahora. Harry interrumpió de nuevo. Me alegro de que lo hayas hecho. Pensaste que ya no querría ser tu amigo. Si lo supiera. Sí, dijo Ron en voz baja. Es raro. Lo sé. No es raro. Esas palabras resonaron en la espalda de Ron. No es así. No, dijo Harry simplemente, y extendió la mano, atravesando aquel abismo siempre presente, hacia el incómodo lugar donde Ron se encontraba a los pies de la cama, con la palma hacia arriba y sonrojada. A Ron le empezó a zumbar la cabeza, y con cierta incertidumbre, colocó las puntas de sus dedos pecosos en las de Harry. Siento no haber venido esta noche, dijo Harry. Es que, esta mañana me sentía abrumado, de alguna manera. Y pensé que era solo cosa mía.
Así que no bajé, porque me di cuenta, bueno, ya lo sabía, pero lo pensé, de lo raro que era que yo apareciera así sin más en tu habitación. No lo pensé cuando vine por primera vez, simplemente, tenía miedo de estar solo y pensé que estar con alguien me ayudaría. Pensé que estar contigo me ayudaría. Allí se detuvo, respirando superficialmente, pero Ron no habló, temeroso de cortar los finos hilos que se tejían entre ellos a la luz de las velas. Entonces, sí creo. Quizás yo también. Los dedos de Ron se cerraron instintivamente en un puño, arrastrando consigo los de Harry. De repente, de alguna manera, se dieron la mano. La palma de Harry estaba cálida y ligeramente húmeda en contraste con la fría mano de Ron. ¿Te gusto? Preguntó Ron con vacilación, porque ¿y si todo esto era un error, una mala traducción? Bueno, dijo Harry con una leve sonrisa, apretando la mano de Ron e inclinándose aún más hacia los pies de la cama, yo no iría tan lejos. Y de repente, de alguna manera, estaban más cerca. Cerca. Los ojos de Harry eran oscuros y danzantes, pero verdes, tan verdes, y estaban justo delante de Ron, y eso significaba que su nariz estaba cerca de la nariz de Ron, y sus labios no solo estaban cerca, de repente, de alguna manera. Estaban presionados contra los de Ron, y estaban secos y temblaban un poco, y esa sensación en el estómago de Ron volvió a sacudirse, esa sensación de miedo y deseo y necesidad y esperanza. Se separaron torpemente, Harry se apartó, y entonces Ron vio el miedo y la preocupación en su rostro. Gracias, dijo Ron automáticamente, con expresión horrorizada. Harry esbozó una sonrisa, sus dientes rozando la piel. De nada. Ron negó con la cabeza, enrojeciendo furiosamente. Eso fue una estupidez. Un poco, sí, dijo Harry, dejando entrever una sonrisa en sus dientes. Quise decir que, me gustó. Quería hacerlo antes. Pero me alegro de que haya sido ahora, yo también, dijo Harry. Sus dedos seguían entrelazados. Entonces, ¿crees que podría ser gay? ¿O algo así? Preguntó Ron tras un momento de silencio. O algo así, dijo Harry, encogiéndose de hombros. ¿Y tú? Ron pareció horrorizado brevemente al ver que su propia pregunta se volvía en su contra, y comenzó a examinar las gruesas mantas que había debajo. ¿Bisexual creo que podría serlo? No lo sé. Vi lo es. ¿Bisexual? Repitió Harry. Sí, por eso fui a hablar con él. Harry asintió. Sí, por eso fui a hablar con Sirius. El cuello de Ron crujió al mirar a Harry. ¿Sirius es bisexual? No exactamente, rió Harry rápidamente. Él es, ¿qué? Dice que no le gustan mucho las etiquetas. En realidad, dice muchas cosas cuando empieza a hablar. Pero sobre todo, creo que le atraen ciertos exprofesores de defensa contra las artes oscuras, ¿sabes? Ron se quedó boquiabierto, con la mente a 1000 por hora. ¿No te refieres a Ojo Loco? Porque, caramba, eso es totalmente inesperado. Harry se rió aún más fuerte. No, no Ojo Loco, idiota. Remus, obviamente. Lupin. O sea, vamos, son prácticamente inseparables, siempre se están mirando, Lupin es el único que puede hacer que Sirius se ponga, bueno, serio. En fin, fui a hablar con él hace un par de noches, ¿no? Para preguntarle sobre todo esto. Y me lo contó. O sea, ¿dónde crees que duerme? ¿Con Buckbeak? Dice que llevan juntos muchísimo tiempo, pero que prefieren mantenerlo en secreto porque es más fácil, con todo este asunto del asesinato convicto y el hombre lobo. Ron asintió, estupefacto. Parecía que todo el mundo guardaba secretos y sorpresas. ¿Entonces qué hacemos? Preguntó Ron, aún inseguro. Harry soltó su mano, desatando a Ron, y se recostó aún más en la cama, apoyándose en las almohadas. ¿Puedes venir aquí, tal vez? Dijo en voz baja. Ron se acercó torpemente a la cabecera de la cuenta. ¿Sí? Sí, respondió Harry. Esta vez, Ron se inclinó para besarlo. Y fue más húmedo que el primero, porque sus bocas se abrieron y sus lenguas se entrelazaron, luego los brazos rodearon sus cinturas y las piernas encajaron como piezas de un rompecabezas, y Ron sintió que le faltaba el aire, pero en el buen sentido, y solo se detuvieron porque Harry golpeó sus dientes contra los de Ron de una manera torpe, incómoda y dolorosa. Y cuando se separaron por segunda vez, ambos sabían que volverían a estar juntos, una y otra vez. Espero que les haya gustado la teoría. Recuerden que en mi Patreon subo contenido, ya saben qué contenido subo en mi Patreon, pero teniendo la membresía de mi Patreon tienen historias exclusivas de ya saben qué. Les recomiendo, usen auriculares, no sean boludos.